Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos en la cuarta jornada de conversatorios que hemos organizado la Coordinadora Provincial No Más AFP de acá del Biobío. Como movimiento estamos siguiendo la lucha por, primero, terminar con esta pandemia y también por la crisis que se está viendo en nuestras cotizaciones con estas pérdidas tremendas que se han producido producto de la crisis económica de la pandemia y de las pérdidas también que por año hemos sido afectados. Esta noche tenemos como invitado especial a Recaredo Gálvez. Él es un compañero muy cercano nuestro, nos acompañó y nos apoyó durante años atrás a esta coordinadora provincial Biobío, fue nuestro asesor. Hoy día es un profesional, cientista político de la Fundación Sol, organización que también se ha caracterizado por el tremendo apoyo que ha hecho al movimiento nacional No Más AFP y a las regiones en general. Así que muy bienvenido, Recaredo, con el tema que hoy ya nos va a presentar. Y también tenemos dos dirigentes, nuestra vocera regional, Bexabe Vidal, que todos conocemos ya hace tiempo, y también a Michael Capetillo, también un gran dirigente, presidente del sindicato de ASMAR, quienes van a hacer aportes a la presentación que nos va a hacer Recaredo. Así que bienvenidos, Michael Capetillo y Bexabe Vidal, dirigente de la FEMPRUS del Hospital Higueras. Así que vamos a empezar este conversatorio, tenemos una hora. Recaredo va a tener 20 minutos para su presentación y cada uno de los presentadores de apoyo va a tener 5 minutos para hacer aportes, reflexiones, preguntas. Igual vamos a estar atentos al chat con consultas que se hagan, ¿no es cierto?, de las personas que se logren conectar, y esperamos que esta jornada sea de interés para todos nosotros, porque efectivamente nos interesa saber qué está pasando con estas pérdidas. ¿Se pueden recuperar? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con la gente que está a puertas de jubilar? ¿Se vienen nuevas crisis este año producto de esta recesión mundial? Eso es dentro de los temas que nos va a conversar Recaredo hoy día, esta noche. Vamos a dejar a Bexabe Vidal, quien va a presentar este conversatorio con algunas palabras de saludo. Bexabe. Tu micrófono, Bexabe. Hola a todas y todos. Gracias por conectarse a nuestro programa. Estamos, como dije en un principio, reinventándonos en esta lucha y aprendiendo mucho, porque de redes sociales uno con algunos años no sabe mucho. Pero hemos tenido que hacer grandes esfuerzos y aquí estamos. La Coordinadora Provincial Concepción No Más AFP ha permanecido en la lucha siempre. Fuimos uno de los gestores, de los iniciadores de esta coordinadora y tenemos el orgullo hoy día de tener a Recaredo Gálvez. Él además es magíster en ciencia de la investigación, es investigador de la Fundación Sol y los invitamos a hacer preguntas en el chat y a seguirnos, por supuesto. Así que esta lucha continúa. Hay muchas cosas que aprender, que ver, pero lo más importante es que encontremos las fuerzas dentro de ustedes, de los pobladores, de las vecinas, organizaciones, para que tengamos finalmente un nuevo sistema de seguridad social. Sin más dilación, vamos a dejar a Recaredo con su presentación, en que se va a tratar de centrar en lo que estábamos en pensiones antes de la pandemia, durante la pandemia y qué se nos proyecta. Eso es un poco lo que le hemos pedido, pero sabemos que estamos en buenas manos, así que su presentación va a ser de mucho aprendizaje. Ya, Recaredo. Bueno, gracias Bexabe, Ana María, Miquel, por estar esta tarde y por organizar este espacio. Como habíamos comentado, más que quizás las presentaciones de antes con diapositivas, ¿verdad? Ahora la idea era que tuviéramos una conversación
y pudiésemos aprovechar de hacer distintas preguntas en relación al tema que planteaba Betsabé. Y para eso yo les voy a proponer ese marco de referencia a partir de algunos datos, que es lo que trabajamos en la Fundación Sol. Y para eso, algunos datos que pueden ser relevantes, primero son los de los montos de las pensiones que se están pagando. Es importante saber realmente cuál es la profundidad de esta crisis que en Fundación Sol consideramos que hay en términos previsionales. Y para eso, un dato que puede ser relevante es el que tiene que ver con el monto de pensiones que recibió la mitad de las personas que tuvieron su primera pensión autofinanciada en el año 2019 y que en el mes de diciembre de ese año las personas que recibieron una pensión de vejez por el tipo autofinanciado, es decir, considerando la rentabilidad de las AFP y considerando el ahorro acumulado de las personas, no lograron tener una pensión que superara los 49.000 pesos, por lo menos la mitad de las personas que recibieron una pensión en el mes de diciembre del 2019. Ahora, si vamos viendo a todas las personas que son nuevas y nuevos jubilados de cada mes y que van constantemente accediendo a su primera pensión de jubilación, lo que vemos es que los montos siguen siendo bastante bajísimos. O sea, al mes de abril de este año teníamos que la mitad de las personas jubiladas no estaba recibiendo más de 67.000 pesos por concepto de pensión de vejez autofinanciada. Esto es alarmante por distintas cosas. La primera es porque el monto es insuficiente. Salta a la vista el hecho de que con esos valores es difícil poder reproducir la vida, primero que todo. Y por otra parte, debido a que estas pensiones que se están pagando hoy en gran medida corresponden a personas que ya llevan toda una carrera prácticamente cotizando. Entonces, hoy ya casi 40 años, estamos al lado de los 40 años del sistema de AFP, estamos viendo los resultados de personas que sumaron una gran cantidad de ahorro y al mismo tiempo una de las mejores rentabilidades del sistema. No olvidemos que las primeras décadas, los 80 y los 90 sobre todo, fueron décadas donde la rentabilidad que las AFP generaban sobre el ahorro acumulado de trabajadores y trabajadoras estaba por sobre el 10% real al año, en promedio. Eso es bastante bueno si comprendemos que además las AFP operaban en una especie de mercado con una serie de reglas que les permitían hacer movimientos para obtener importantes rentabilidades. Entonces también podemos comprender por qué lograban obtenerlas. Pero con el paso de las décadas lo que hemos visto es que esa rentabilidad han ido cayendo. Y la década pasada, más estos últimos meses, hemos ido viendo resultados que no son tan prósperos y ya estamos observando, por lo menos en promedio de rentabilidad real de la década pasada, que las AFP no lograron superar el 5% de rentabilidad real, ¿ya? Entonces, eso es realmente preocupante porque el propio exministro de Hacienda del gobierno de Bachelet, Rodrigo Valdés, señalaba el impacto que tiene la caída de rentabilidad sobre el monto de la pensión de las personas y un impacto de que por cada punto menos de rentabilidad las personas podrían llegar a tener hasta un 20% menos de pensión. Entonces eso es lo que está afectando en este momento a las personas que se van a jubilar la próxima década. Hasta ahí ya vemos cómo los datos, por una parte pensiones pagadas, por otro lado rentabilidades, nos hacen encender la alarma. Pero el tercer aspecto con el que quisiera cerrar y ya probablemente ir dando paso también a la conversación, es el que tiene que ver con cuáles son las reformas que están sobre la mesa. En ese sentido, resulta lamentable que el gobierno continúe sin moverse realmente de la propuesta de reforma que ingresó en materia previsional y que en gran medida lo que hace es generar un mini sistema mixto. ¿Qué significa eso? Que se genera una nueva institucionalidad, primero que va a tener un consejo de ahorro de los seguros sociales, que es el llamado CAS, y que ese consejo va a administrar alrededor de un 3% de la cotización total,
que va a estar compuesta por un seguro de dependencia que va a consistir en el 0,2% de la cotización y un 2,8% que va a estar vinculado con un seguro colectivo. Todo eso lo va a administrar el CAS. Y a partir de eso lo que se espera es que se pueda mejorar ligeramente las pensiones actuales y las de las personas que prontamente pueden irse jubilando. Eso deja por un lado muy poco para la estrategia de solidaridad, para una estrategia colectiva, pero también da cuenta de que no hay otra forma de mejorar realmente las pensiones actuales, aunque sea un poco, si no es con solidaridad. Lo más negativo que podríamos señalar de esta propuesta del gobierno y de este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso es el hecho de que genera un incremento de la cotización que se destina a las cuentas individuales. Si bien el gobierno señalaba de que no iría destinado a la AFP, lo que acá está ocurriendo es que las AFP administran cuentas individuales y la posibilidad que se está abriendo con esta reforma es que otras instituciones financieras también administren cuentas individuales de los trabajadores y trabajadoras, que pueden ser instituciones financieras que incluso sean controladas por compañías de seguro. Y eso es también preocupante, porque hoy las compañías de seguro también controlan a las principales AFP. Entonces, acá estamos viendo como uno de los actores más interesados con este esquema previsional altamente financiarizado y servil al gran capital financiero es especialmente las propias compañías de seguro. Entonces, esta reforma de Sebastián Piñera, en gran medida lo que haría sería de que el monto destinado a cuentas individuales llegaría hasta un 13% de la cotización total cuando esta norma ya esté en régimen, ¿ya? Y para eso también, por lo menos, va a tener que pasar, si vemos el proyecto que ahora está presentado, más de una década incluso. Entonces, en ese sentido, vemos que no hay soluciones concretas sobre la mesa, probablemente, y desde el punto de vista de la Fundación, lo más concreto que se ha planteado para poder resolver realmente el problema de las bajas pensiones y avanzar a un sistema alternativo de seguridad social es la propuesta de la coordinadora nomás AFP. Y en esa línea solamente está la tramitación del proyecto de ley para derogar el decreto de ley número 3500. Es como lo único que uno podría pensar que está fuera de la caja de las AFP y al mismo tiempo propone generar una sustitución de este sistema de cuentas individuales por un esquema solidario de reparto con aporte tripartito y fondo de reserva técnica, que es lo que funciona en el 95% de los países del mundo. O sea, los sistemas de reparto se encuentran plenamente vigentes y claro, así como hoy nosotros tenemos un gran dolor de cabeza con el sistema de capitalización individual, en otros países también se preguntan cómo mantener las buenas pensiones o cómo mejorarlas un poco más o cómo incluso generar estrategias para que exista un ahorro colectivo, como los fondos de reserva técnica, que permitan desarrollar una diversidad de inversiones en el propio territorio nacional. Cosa que en nuestro país claramente va en contra de la lógica de un Estado subsidiario. Por eso es que muchas veces también se ha relacionado la urgencia de un sistema de seguridad social real con transformaciones estructurales como un cambio al sistema tributario, es decir, un sistema tributario que sea progresivo, con un cambio también al rol del Estado, que no sea un Estado subsidiario, sino que garantice realmente el ejercicio y el goce de derechos como la jubilación, o como un trabajo digno, o como salarios que también puedan ser negociados con libertad a través de una negociación colectiva sectorial. O sea, todo ese tipo de modificaciones también se pueden pensar al pensar en sistemas de seguridad social. El tema es que en nuestro país vamos a llevar casi 40 años sin hablar realmente de seguridad social y hemos vuelto a hacerlo gracias al esfuerzo de la coordinadora nomás AFP en gran medida. Eso podría comentar como primeros elementos y datos para que ahora podamos tener una conversación. Gracias, Recaredo. Aprovechamos antes de dar la oportunidad a Michael y a Bexabé enviar saludos a los pobladores de la FENAPO, la Federación Nacional de Pobladores, quienes siempre están conectados y están apoyando el trabajo del movimiento Nomás AFP y en general los movimientos sociales acá de la zona.
Decir también que nosotros como movimiento estamos en la campaña de seguir luchando por la derogación del decreto ley 3500. Sabemos que es una lucha compleja y difícil, ya que está en manos de la voluntad del presidente de la República. Y sabemos que el presidente de la República hoy día no está interesado en los intereses de la mayoría. Él está en un gobierno al servicio de los intereses económicos, al parecer, porque no escuchamos, y tampoco los gobiernos anteriores han escuchado el grito y el clamor de los trabajadores y trabajadoras de que este sistema nefasto solamente nos trae pensiones miserables, pobreza en la vejez. Vamos a dar la oportunidad a Michael Capetillo y después de la Bexabé, y vamos después a ir viendo preguntas que están saliendo por el chat para ir respondiendo y aclarando dudas. Michael, tienes la oportunidad, tienes tus minutos para presentar tu palabra. Hola, buenas noches. Gracias, Ana María, Isabel, Recaredo. Saludar a todos los que nos escuchan. Este es un tema que viene hace muchos años, donde no han ido quitando la riqueza de todas las formas. No es solamente un tema de cambio de ley, es un cambio del sistema económico que estamos viviendo. Porque cuando se forma este sistema económico que tenemos, el hermano del señor presidente era biministro, era ministro del Trabajo y también de Minería, donde hace 3 reformas importantes. La reforma laboral, al sistema de seguridad social, que lo desarma, y también la ley minera, donde lo convierte en sistema extractivo de la riqueza. Y a nosotros los trabajadores, como bien nos llaman recurso humano, un recurso que se puede extraer, es que nos han ido quitando la riqueza que producimos. Nos la han ido quitando a través de las bajas remuneraciones, con trabajos precarios, con flexibilidad, y una vez que después de trabajar toda nuestra vida, en el momento de ir a descansar, no lo podemos hacer porque también nos habían extraído nuestros recursos. Esta situación es bastante compleja y yo como presidente del sindicato de ANMAR la veo a diario. La inconsistencia, la incoherencia de cuando se plantea un sistema de seguridad que es una forma de financiar al capital en relación con lo que apoyaban y defendían este sistema que era la Fuerza Armada en esos tiempos que administraban el país, que lo hicieron para nosotros, no, pero no para ellos. Yo convivo con compañeros que tienen pensiones, que ellos llegando a los 20 años ya saben que cuenta con una pensión que efectivamente les permite ir a descansar a su hogar, versus con nosotros que tenemos que llegar, en caso de la mujer, a los 60 años, en caso del hombre a los 65 años, y saber que la pensión que vamos a recibir no equivale ni siquiera al 25% de lo que podíamos estar teniendo en remuneración, generándole a los trabajadores una incertidumbre, cómo van a seguir subsistiendo y obligándolo a seguir trabajando. La ley también lo rebaja las remuneraciones cuando uno sobre la edad de jubilación sigue trabajando. Le permite al empleador del sueldo bajo, base que tenemos, tener un sueldo que llega a ser más o menos la mitad de que está replanteado hoy en día. Todas esas situaciones no las hemos podido romper con las movilizaciones todos estos años, con las situaciones que vamos viviendo, porque quien tiene comprado al poder político y las trabas que tiene para hacer leyes, no dejan o no permiten que se tramiten leyes en este sentido. Hoy día
tenemos una esperanza en la presentación de esta ley que deroga el 3500 y que hace una reforma constitucional, porque es a través de la única forma que se puede permitir ir cambiando el modelo económico que tenemos. Eso que podría señalar como para empezar a conversar. Gracias, Michael. Y muy profundo también su análisis, su aporte a este conversatorio. Han salido varias preguntas y vamos a ir compartiendo algunos saludos de la región metropolitana, saludos a compañeros dirigentes de ASMAR también, invitándolo a participar e integrarse fuertemente al movimiento. En realidad ellos siempre han participado, pero en este tiempo han estado un poquito alejados, pero ellos han participado siempre del movimiento. Hay preguntas de aquí de algunos compañeros, amigos, amigas, que hablan, por ejemplo, en relación a lo que pasó hace poco en Antofagasta, ¿no es cierto?, donde la Corte de Apelaciones da la orden a la FP Cuprum para que se le entreguen sus fondos a la profesora María Angélica Ojeda, esa orden. Sabemos que hay un montón de obstáculos más arriba que van a poner, como lo pusieron en otro caso anteriormente. Entonces la pregunta que hace acá la vecina, la señora dice que si existe algún proyecto de ley que esté en carpeta con respecto al retiro de los fondos de pensiones, de un porcentaje del 10% de los fondos de pensiones. Esa es una pregunta que a lo mejor lo podría ver Recaredo si tiene conocimiento de que si hay en este momento alguna posibilidad de ese tipo de proyectos ya plantea. Hay un proyecto de sacar como 4 millones en 5 cuotas. ¿Será posible? También, ¿no es cierto?, preguntan qué pensamos de Felices y Forrado. No sé, ahí la Bexa puede también hacer un aporte ahí. Reciban varias preguntas, pero antes de seguir con las preguntas voy a dejar a Bexa porque la parte de ella también tiene que hacer el aporte. Pero Bexa, te damos la oportunidad para que también tú... Sí. Bueno, decir una vez más que en Chile lamentablemente vemos con tristeza que esta pandemia no vino más que a develar la gran inequidad y la desigualdad que tenemos e insistir que no tenemos sistema de seguridad social, sino tenemos un sistema de acumulación individual en que los grandes capitales usufructan de estas ganancias y de la fuerza laboral, como bien explicó Miquel, y decir también que la edad de jubilación ya nos cambiaron por secretaría, porque es a los 60, pero muchos de nosotros tenemos que seguir trabajando las mujeres porque con esa miserable pensión no podemos vivir. Entonces, en el caso de los sistemas de los servicios públicos, se nos da un poco de flexibilidad hasta los 65 por el incentivo al retiro, que es como el máximo plazo que puedes trabajar, porque si no, después te quedas sin los pocos pesos que te dan extra, y ahí estás obligada a irte a la miseria. Entonces, cualquiera de estos proyectos, que inclusive nos explicó muy bien Recaredo, pretenden, además de las otras cosas que nos explicó bien, de aumentar la edad de jubilación. Entonces, por todos lados nos tratan de perjudicar a los trabajadores, a las vecinas, a los vecinos, a todos los chilenos, y llevarse las ganancias los grandes capitales. Eso es importante tenerlo en conciencia y saber claramente que hoy en día no tenemos otro camino que romper este cerco para recién hablar de la posibilidad de un nuevo sistema de seguridad social. Como nos explicó Recaredo, nosotros como coordinadora durante todos estos años, yo al menos desde el 2011 que estoy en este trabajo, diferentes estrategias que muchas veces nos han criticado, nos han encontrado que no están buenas, que malas, más o menos, pero ha sido para permanecer y hacer conciencia al resto de nuestros pares que literalmente nos están robando.
hemos logrado sacar miles de gente a la calle, sin embargo, en ningún gobierno de democracia, entre comillas, tampoco nos han escuchado. Entonces, no nos queda más que unirnos para seguir rompiendo el cerco. Y en relación a Felice y Forrado, la verdad que yo no tengo muy buena referencia, ya que con la necesidad del pueblo, ellos se hacen sus propios sueldos ayudando a cambiar los fondos a la gente. Yo creo que ese no es el objetivo. Nosotros tenemos un objetivo más noble y mayor, que es cambiar el sistema, porque nadie debería estar cambiando los fondos de acuerdo a la volatilidad de los grandes capitales y de las bolsas internacionales. Deberíamos tener un sistema que nos asegure, cuando terminamos de trabajar, una pensión digna, y que nosotros de antemano sepamos qué pensión vamos a tener, según nuestros años cotizados, según nuestros últimos 10 años de trabajo promedio. Sabemos qué pensión tenemos, un 60, un 70, un 80, de acuerdo a los años, y eso está en nuestra propuesta, que hoy día es ley. Así que me quedo en eso. Lo que quisiera hacer es reforzar en que tenemos a lo menos 5 fortalezas en nuestro proyecto de ley, que es: a las mujeres se nos reconocen 5 años, por los años de maternidad, por los años de discriminación, por los años de bajo salario, 5 años a contar de los 10 años de cotización. Es una pensión conocida, tiene sustentabilidad, además nadie ganaría menos es suficiente, nadie ganaría menos del sueldo base nacional o el salario mínimo nacional. Esa fortaleza al menos podría nombrar ahora. Como digo, hay varias más, y está hecho por profesionales, compartido con los trabajadores. Habemos muchos actores que estuvieron en esa creación de ese proyecto, así que está además legitimado. Eso, Anita, por ahora. Gracias, Betsy. Bueno, siguen saliendo preguntas y saludos. Entre ellos está Luis Mesina, nuestro dirigente nacional del movimiento No Más AFP. Saludos desde Punta Arenas también. Bueno, también hacen comentarios con respecto a Felice y Forrado. El dueño de Felice y Forrado vive en Londres y gana mucha plata con su asesoría, moviendo por aquí y por allá, pero el problema de fondo no lo soluciona con ese sistema que tienen ellos. Simplemente es un negocio que aprovecharon a costa de nosotros. Bueno, de las preguntas que salen aparece, ¿no es cierto?, el tema de cómo retirar los fondos, cómo hacer una demanda al Estado de Chile, considerando las condiciones en que están viviendo muchos trabajadores hoy en día, y que tienen algunos sus ahorros en el fondo de pensiones y se ven expuestos a pasar hambre, en consecuencia que la AFP siguen manejando esos fondos, haciendo negocios y con las pérdidas que se están produciendo por la recesión mundial. Entonces hace una pregunta: bueno, ¿cómo a demandar al Estado? ¿Qué hacer? Ayúdennos. Así dice una persona, una señora, una compañera. También plantear el tema, bueno, por año hemos hecho muchas iniciativas, desde iniciativas de movilizaciones sociales, fuerza en la calle, cientos de miles de personas demandando no más AFP, un nuevo sistema de seguridad social para Chile. En la revolución, ¿no es cierto?, de octubre que vivimos, muchas pancartas decían no más AFP. Más de 1 millón de chilenos en Santiago, en las calles, acá cientos de miles acá en Concepción. Hicimos un plebiscito, si no era vinculante, pero igual más de 1 millón de personas, un 90 y tanto por ciento, si no decir casi el 100%, dijo: no queremos este sistema previsional. Hicimos una propuesta de proyectos de ley validada, discutida. Lo conversamos con la presidenta Bachelet, con la esperanza de que de ahí íbamos a tener algún resultado. No pasó nada. O sea, nadie de un gobierno ha dado una respuesta real a los trabajadores y trabajadoras con respecto a este maléfico sistema creado en dictadura y que nos ha dañado tanto y nos va a seguir dañando si no lo cambiamos. No sé, me pregunta Recaredo, bueno, ¿qué más nos queda hacer? ¿Cuál es el camino? Porque también estamos usando el camino institucional. Ahora hay un proyecto de ley que están presentando un grupo de senadores para hacer cambios a la Constitución,
Pero vemos cómo el gobierno se está trincherando con las declaraciones que hizo la presidenta del este aparato que está más arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Este aparato, el Tribunal Constitucional, que no bloqueen la Constitución, que respeten la Constitución, etcétera. Bueno, ¿qué nos queda? La esperanza es cambiar la Constitución. Sabemos que eso va a demorar y vamos a tener la esperanza de lograr un cambio real para nosotros, porque es otro tema. Porque ahí también se van a jugar los poderes de la derecha para hacer un maquillaje más de la Constitución nueva que vaya a salir, lo que no queremos, obviamente. Y ahí, mientras tanto, está la gente que va a jubilar, como me incluyo, en unos años más, a la vez, y muchos trabajadores y trabajadoras nos vemos como los pocos fondos que tenemos se nos van de las manos. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el camino? No sé, ¿qué más podemos hacer? Yo sé que no hay magia, es solamente la unidad, la fuerza. Esa es solo un poco de reflexión. Claro. Los dejo una vuelta para que veamos en esto qué podemos hacer. Por ahí un político dijo, se han hecho más de 800 reformas a la AFP, pero ninguna de esas reformas ha apuntado a los pilares del problema. Por lo contrario, la reforma de Lagos, presidente Lagos, fue nefasta, porque creó este multifondo, esto A, B, C y D, y más encima, la pérdida, cuando hayan pérdida de los fondos, se le cargan a los trabajadores. Así que una vuelta, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Es posible sacar la plata hoy día? Te dejo, Recaredo, para que hagas unos aportes en base a lo que está saliendo en las preguntas. Sí, bueno, primero, a partir de la pregunta directa, ¿verdad?, de qué hacer, probablemente la coordinadora ha ido siendo una de las organizaciones que está inserta en los movimientos sociales y logra impulsar fuertes movimientos sociales que más ideas y que más propuestas ha planteado en los últimos años. O sea, junto con el movimiento feminista, ha sido el movimiento por las pensiones uno de los más grandes que hemos visto y que sin lugar a dudas va a seguir siendo importante porque es un tema urgente para los hogares, dado de que un hogar en el que una persona jubilada esté recibiendo 50.000 pesos como pensión es un hogar donde van a tener que ser los demás miembros quienes compartan parte de sus gastos para poder financiar la subsistencia de esa persona, que nadie puede vivir con ese monto de ingresos, de 50.000, que puede ser un monto de una pensión. O en aquellos casos donde las personas, luego de haber cotizado toda una vida laboral, entre 30 y 35 años, y obtienen pensiones que están por debajo del sueldo mínimo, también claramente ahí lo que van a necesitar son transferencias de otros miembros de sus hogares, ya sea directamente a través de dinero, o incluso estas personas tendrían que endeudarse. Y es por eso que las cifras de endeudamiento en nuestro país también son coherentes con este clima de bajos salarios, escasos derechos de negociación colectiva, bajas pensiones, y lamentablemente son cifras bastante elocuentes de la gravedad de este asunto. Para que ustedes se hagan una idea, al mes de abril de este año, el 2020, en Chile había 5 millones de personas que se encontraban con deuda morosa, ¿ya? Eso quiere decir de que estaban retrasadas en el pago de sus compromisos de deuda. No podían pagar al día. Por otro lado, si miramos a diciembre del 2019, lo que veíamos es que uno de los tramos de edad donde más había crecido la deuda morosa, el número de deudores morosos, era el tramo de las personas mayores de 60 años y mayores de 75 años. Entonces eso también muestra cómo crece el número de deudores morosos en tramos donde debiésemos encontrar a personas que se encuentran viviendo de sus pensiones. Por lo tanto, dentro del quehacer cobra bastante relevancia pensar propuestas concretas. Y realmente una propuesta concreta es la que tiene la coordinadora, que como decían ustedes también, se dota de varios elementos que ya han sido probados en sistemas previsionales dando buenos resultados, como por ejemplo incentivos a la cotización de mujeres para que puedan tener una pensión mejorada mientras más años de cotización sumen. También un beneficio definido, es decir, que las personas realmente tengan garantizado el monto de la pensión que van a recibir y no la cantidad de contribución que tienen que hacer, como es hoy en día.
donde en cierta medida uno podría ir en el mes de octubre a la AFP, si es que está pronto a jubilar, y va a tener una proyección del monto de su pensión, y si espera 3, 5 meses, podría tener otra proyección. Y eso podría influir en su decisión de jubilarse, como decía Betsabe. Entonces, es relevante seguir informando, dado que pareciera que hay muy poca información, muy poca educación respecto a este tema, a pesar de todos los intentos que ha venido haciendo la coordinadora, que han ayudado a que haya una gran cantidad de coordinadoras, que se hable de esta temática. También es importante ir manejando distintos conceptos y desmitificar el hecho de que los sistemas públicos son sistemas que ya no se están usando en los países. O sea, hay un estudio de la OIT que se basa en experiencia que revisó la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, entre los años, por lo menos lo que ellos revisaron fue qué países habían privatizado parte o todo su sistema de pensiones entre los años 80 y el 2016. Y lo que ellos observaron fue de que de 32 países en el mundo, solo 32 países, que habían privatizado una parte o todo su sistema de pensiones, 18 ya habían revertido en parte esas privatizaciones. Es decir, o habían abandonado el sistema privado y habían vuelto a los sistemas públicos, o estaban reduciendo el porcentaje de cotización que estaba destinado al sistema privado. Entonces, eso muestra que la tendencia, por lo menos en el último par de décadas, no acompaña a que sean sistemas de capitalización individual, como en Chile, los sistemas ideales para pagar pensiones. Por eso es que al día de hoy solo 11 países en el mundo no tienen un sistema público contributivo de reparto en su esquema activo de sistemas previsionales. Y dentro de esos 11 países no encontramos a ninguna potencia económicamente de alto PIB per cápita. O sea, son en su mayoría países de bajo PIB. Algunos que destacan en este grupo son Australia, Israel y Chile, pero el resto son República Dominicana, Nigeria, El Salvador, México, Malawi, Kosovo, Maldivas. Entonces, lo que hace falta es desmitificar mucho de esta discusión, y por eso también poder compartir el conocimiento que tiene la coordinadora, que es un conocimiento bastante vasto y que sin lugar a dudas también ayuda a tomar posiciones en este debate. Al mismo tiempo, las iniciativas que ustedes comentaban, como este proyecto de ley para derogar el decreto de ley 3500, es importante mantener el impulso de esa medida autoritaria impuesta en dictadura cívico-militar, como bien describía también Mikel. Y por otro lado, respecto al retiro de los fondos, también hay que entender cómo las AFP cayeron en su propia trampa. O sea, la élite chilena cayó en su propia trampa. Eso fue bastante interesante porque luego de colocar como piedra angular del sistema la propiedad privada, ¿verdad?, y la subsidiariedad del Estado, hoy cuando son los trabajadores y trabajadoras que están por jubilar, quienes quieren gozar de su propiedad, en este caso del ahorro, que se les dijo que iba a ser suficiente para pagar pensiones, cosa que hemos visto no ha sido real en muchos casos, es cuando la institucionalidad no quiere que los trabajadores y trabajadoras accedan a ese ahorro, ¿verdad? Se les dice que es solo para pensiones, que quizás puede ser un autopréstamo, que quizás tendrían que jubilarse más tarde si es que acceden a sacar parte de su ahorro. Entonces empiezan a aparecer una serie de condiciones, empieza a mostrarse una trampa en términos de cómo es que, por un lado, el ahorro individual no era suficiente para pagar pensiones que realmente fueran dignas, y por otro, el mismo monto que tienen las personas ahorrado hoy día es bastante bajo. Y eso también es algo que va a impactar en las expectativas de las personas. Para que ustedes se hagan una idea, y con este dato voy cerrando para seguir la conversación. Para que ustedes se hagan una idea, el 59% de los hombres que están entre los 60 y los 65 años tienen menos de 30 millones ahorrados en su cuenta de capitalización individual. Y en el caso de las mujeres, es el 83% de las mujeres, es decir, 8 de cada 10 mujeres que tienen entre 55 y 60 años
tienen menos de 30 millones ahorrados en su cuenta de capitalización individual. Si esas mujeres decidieran jubilarse, podrían optar a pensiones que están por debajo de los 150.000 pesos, ¿ya? O sea, incluso bordean los 100.000 pesos. Entonces, en ese sentido va a depender si es que eligen retiro programado, renta vitalicia, si combinan las modalidades, etc. Pero esa es la realidad previsional a la que nos estamos enfrentando. Y en materia de disposición de los fondos, imagínense, si 8 de cada 10 mujeres que están cerca de jubilar tiene menos de 30 millones, con ese monto, si, aunque lo pudieran retirar incluso, sería muy difícil que pudiesen pagar su vejez y además las contingencias que están viviendo hoy día. Por eso, quienes se oponen al retiro de los fondos, que en este caso ha sido la élite política y las AFP, debiesen por lo menos proponer medidas que vayan en la línea de una renta básica universal que sea suficiente y un nuevo sistema de pensiones que pague las pensiones que correspondan. Si no, estamos hablando de solamente proteger al gran capital. Gracias, Reca, por tus aportes. Efectivamente, aquí entre las preguntas que aparecen, ¿no es cierto?, ¿qué pueden hacer las personas que están a punto de jubilar, que ya tienen 60 años o un poco más? En caso de las mujeres, 65 años, los varones, un poco más. ¿Qué hacen en estos momentos con las pérdidas que han tenido sus fondos? Este es un sistema que no es de seguridad social, porque la seguridad social como concepto significa protección en la vejez y en la enfermedad, que te protege, que te cuida. Y esto no te protege, todo lo contrario, te transforma en una persona muy vulnerable en lo económico. Además, toda una vida de trabajo, acumular 30 millones en toda una vida de trabajo, además tiene que ver también con sueldos bajos, sueldos inestables, pero hay un costo de vida, un costo que va más allá del sueldo, porque uno empieza jovencita a trabajar y sale arrugada y enferma y con muchos problemas, pero mucho de la salud que uno pierde tiene que ver con donde trabaja, lo que aporta el trabajo, el ritmo de trabajo, el esfuerzo, levantarse temprano, etcétera. Entonces, eso no lo paga nadie. Por eso es un derecho luchar por la seguridad social de verdad, en pensiones, en salud, en educación. Michael, ¿algún aporte a las preguntas que han hecho nuestros amigos, compañeras que están conectados hoy día? Sí, mira, seguir reflexionando, digamos, en función de que tenemos que dejar claro que este sistema está basado en estafadores que nos vendieron una esperanza y nos siguen vendiendo esperanza. Siempre nos están diciendo que no te preocupes, mañana va a ser mejor. Eso nos pasa a nosotros en los puestos de trabajo. ¿Quién de los que nos está escuchando alguna vez el empleador le dijo, mira, te voy a pagar tanto, pero no te preocupes, más adelante te voy a mejorar? Y nunca más le mejoró el sueldo. Entonces, estos estafadores que se pararon en su gran concepto de la libertad y la propiedad privada, que luchaban tanto, hoy día, como dice Reca, se le devuelve cuando yo pido la libertad de mis fondos de pensión en función de mi propiedad, lo que pasó con la señora en Antofagasta. Pero nos siguen vendiendo estos espejismos, y lo que pasa es que nosotros con el día a día que tenemos que estar trabajando, no las 8 horas como establece, por lo que se peleó en la OIT, sino que tenemos que trabajar las 8, 10, 16 horas, porque tenemos que hacer horas extraordinarias para recién tener un ingreso suficiente para podernos dar puerta. Sin tomar en cuenta que si en el trabajo nos llegamos a enfermar, tampoco, como no tenemos seguridad social, tampoco tenemos un sistema que nos garantice que nos devuelva la salud, porque el sistema de salud en el trabajo también es un sistema financiero que tienen para enriquecerse algunos.
¿qué es lo que tenemos que estar atentos? ¿Qué podemos hacer si ya hemos hecho tanto? ¿Ah? Lo que tenemos que hacer primero, los dirigentes sindicales, tenemos que efectivamente juntarnos y plantear un para esta situación. No podemos seguir permitiendo que los actores políticos nos sigan trayendo nuestra vida. ¿Ya? Y para eso, cuando se han hecho movilizaciones de los trabajadores, es cuando se han hecho cambios. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos que empezar a hacer un seguimiento a partir de este proyecto de ley que se presentó, porque vienen las elecciones. Vamos a tener que empezar a marcar a los senadores y diputados que han ido en contra, tanto en las votaciones como en los discursos, de la derogación de la ley 3500. Y en toda instancia decirle a la ciudadanía que no vote por ello, para que sepan que si van en contra de los intereses del pueblo, no van a ser reelectos. Eso. Ya. Gracias, Michael. Efectivamente, ¿no es cierto? Nuestra lucha tiene que ser muy potente, muy fuerte. Todos unidos, como dicen acá, todos los brazos, todas nuestras mentes, todas nuestras capacidades, tenemos que unirnos con más fuerza. Hoy día estamos pasando por un momento complejo a nivel mundial y en el país. Estamos luchando contra este virus. Tenemos que eliminarlo, para eso tenemos que prevenir desde nosotros, desde nuestra familia, nuestras comunidades, nuestros barrios, y también organizarnos como lo estamos haciendo acá en la región y en el país para que el gobierno tome realmente medidas que correspondan. Pero al parecer la institucionalidad por años nos ha engañado, por eso que hay tanto desánimo por un lado, pero también desconfianza con los sectores políticos porque han prometido y no han cumplido. Hay que estar monitoreando, hay que estar presionando y hay que estar demostrando fuerza hoy día a través del sistema online, más después esperamos de aquí cuando todo esto pase en la calle. Bexabe, ¿algún aporte con respecto a las preguntas que se han hecho acá en el chat? Sí, quedó una pregunta dando vuelta por ahí en relación a la sacada de dinero al fallo de Antofagasta, que por supuesto que la FP Cuprum está apelando. Y si bien es cierto, ese es un gran triunfo de la coordinadora No Más FP, porque nosotros somos los que estamos patrocinando. Una de nuestras estrategias fue la judicial, tanto en el norte como en el sur. Hay 2 casos en este minuto, pero hay otros más. No perdemos el norte. Estamos claros que no es la solución. Son pequeñas fisuras. Nosotros tenemos claro que, si bien es cierto, ojalá nos den el último fallo favorable a esta profesora, no es el objetivo final. El objetivo nuestro va a seguir siendo la seguridad social para todas y todos, no en forma individual, porque tenemos que ser un nuevo país, solidario, participativo, activo, y por lo tanto tenemos otras tareas, que además es cambiar la Constitución. No podemos dejar de lado la lucha del estallido social, donde yo personalmente, mi alegría fue hasta las lágrimas de saber que ya no estaba sola. Habíamos muchos luchando por los mismos objetivos. Nuestra seguridad social estaba usurpada, pero también todos nuestros otros derechos fundamentales, como son la salud, la educación, el derecho a la vivienda, ambientes descontaminados y dignos, porque ni la agua en Chile es nuestra, es privada también, y los parlamentarios nos engañan y nos soban la espalda cuando están en elecciones y nos pintan una película y después al votar simplemente o no están o votan nulo o se abstienen para no dar el cambio que se necesita y que los recursos naturales sean de todos los chilenos, como es el agua vital, que en este minuto de pandemia tenemos muchos lugares sin agua potable. ¿Cómo es posible? Siendo un país tan rico como somos los chilenos. Entonces, decir que la solución final es un nuevo sistema de seguridad social que no son solo pensiones,
son mucho más que pensiones. Hacer un emplazamiento a los parlamentarios para que aprueben el cambio a la Constitución y poder derogar el 3.500, por supuesto, y a la población, a las organizaciones sociales, a nuestros vecinos se sumen a la lucha de esta coordinadora para que podamos pronto cambiar el sistema de seguridad social. Janita, gracias. Mis últimas palabras, porque estamos por terminar. Gracias, Bexabe. Voy a leer algunos comentarios del chat. Guido Hernández, compañero nuestro y miembro del movimiento No Más FP acá en Concepción, dice: y que sepan los dueños del gran capital que a pesar de la pandemia estamos aquí con los brazos en alto disputando nuestro derecho a la felicidad. Lucinda Ruiz, dirigente vecinal de Higueras, dice: ¿qué pasa con un adulto mayor que ha trabajado toda su vida y saca una pensión muy baja y le descuentan la salud? Va encima. Así está. Recuerden que si alguien saca una pensión miserable como la que indicó Recaredo, qué sé yo, 100.000 pesos, inclusive menos de 100.000 pesos mensuales, el pilar solidario opera a los 65 años. O sea, si una mujer se jubila a los 60, hay que esperar 5 años para acceder al pilar solidario. Y el pilar solidario depende también de la estratificación socioeconómica, o sea, en qué nivel de porcentaje, si pertenezco al sector más vulnerable, de acuerdo a la ficha de hogares o no. Y además tampoco es una cantidad enorme de plata que te va a mejorar la pensión en forma generosa. Son pequeñas cantidades, cuotas de dinero que van mejorando la pensión miserable en una pensión un poco menos miserable, pero nunca una pensión digna. Bueno, de Copiapó también una compañera ha participado, dice: estoy presente desde Copiapó, qué lindo, de tan lejos, desde el norte de nuestro país. Sur también. Del sur, de Punta Arenas, dice la región metropolitana. Bueno, aquí dice los adultos, Beatriz Muñoz dice: los adultos mayores que se jubilan tienen pensiones de hambre y baja su calidad de vida, eso ya lo sabemos. Una persona decía: si hemos conversado con la autoridad de qué otra solución hay, qué otro camino hay frente a este panorama que ya han vivido centenares de compatriotas que se han jubilado, y los que nos vamos a jubilar, si no cambia esto, vamos a tener que enfrentar a la realidad, ¿no es cierto?, de recibir pensiones miserables. Se ha conversado, yo creo que han habido espacios de conversación con parlamentarios, con los gobiernos de turno. Se han presentado nuestra propuesta, pero nuestro objetivo siempre ha sido mejorar las pensiones, pero de verdad, que sean pensiones dignas y no maquillaje. Hasta ahora lo que se nos ha ofrecido ha sido solamente maquillaje, porque la misma reforma que hace el actual presidente, ¿no es cierto?, implica que de aquí a 30 años se van a ver algún resultado, pero la gente que va a jubilar ahora no nos sirve ese resultado. Nosotros hemos pensado inclusive, ¿por qué no luchar también como lo dice nuestra propuesta, que partamos del sueldo mínimo para todos, y de ahí que se sume lo que se acumuló durante los años que se ahorró y en función del promedio de ingresos que se tenía. Por ahí también preguntaban cómo conocer más la propuesta de la coordinadora. Nosotros tenemos, usted se mete al Google, a la página del movimiento No Más AFP, y pone propuesta del movimiento No Más AFP, y va a encontrar nuestra propuesta, una propuesta que ha sido asesorada por expertos, como decía bien Bexabe. ¿Bexabe? Bueno, sí, palabras disculpa, en la página de No Más FP, Coordinadora Nacional. Sí, no, yo ya di mis últimas palabras, quedan pocos minutos. Yo creo que Recareo, démosle su último espacio para que nos dé una palabrita de despedida. Una palabra de despedida para, bueno, Recaredo y para Michael. Reca. Bueno, considerando que queda poco tiempo, quiero aprovecharlo para agradecer y recordar, como ustedes bien han mostrado y comentado en este programa, ¿verdad?, que la forma de poder recuperar la seguridad social y construir un nuevo modelo de seguridad social en nuestro país es a través de la movilización, a través de la acción organizada, a través de la forma en la que se difunde el conocimiento, en este caso, para poder derribar los mitos de que los sistemas de seguridad social
ya no son viables, y al mismo tiempo una autoformación constante, que es la que ustedes también nos consta siempre están impulsando. Entonces, muchas palabras de eso, de ánimo, de aliento. La movilización no se ha detenido del todo, ya que esto también es una forma de moverse, de informarse, de no quedarse sin hacer nada a pesar del contexto que estamos viviendo. Y a medida que pasa el tiempo también colectivamente ir encontrando la forma de retomar ese impulso y volver a plantear estos temas tan urgentes como son luchar por un sistema de seguridad social para la dignidad en la vejez y también para los cambios estructurales que hacen falta en el país. Así que gracias por su invitación y mucha fuerza y a seguir adelante con todo este impulso y a cambiar realmente las cosas. Gracias, Ricardo, por haber participado esta noche. Michael, ¿unas palabras de despedida? Solo saludar y dar las gracias por este espacio. Seguiremos en la lucha porque es la única forma de salir adelante. ¿Ah? A este gobierno y a los gobiernos que han pasado durante los 30 años no les interesan los argumentos, tienen argumentos de sobra. Hemos ido al Congreso, le hemos mostrado propuestas, hemos comparado internacionalmente cómo funciona afuera, no les interesan los argumentos, por cuanto nos queda lo último que nos queda a los trabajadores. Los trabajadores no atacan, se defienden y tenemos que defender hoy día nuestra salud y mañana nuestras pensiones. Gracias por este espacio. Gracias, Miquel. Yo creo que son palabras muy, muy concretas, potentes. Tenemos que defender hoy día nuestra salud, la vida, y también tenemos que luego seguir luchando, o sea, estamos luchando, pero igual seguir después dando la pelea por los derechos sociales, recuperar los derechos sociales perdidos durante estos años, entre ellos el derecho a tener pensiones dignas. Les pedimos a todos que sigan conectados todos los días viernes a las 7 de la tarde. La coordinadora provincial de Concepción tiene este espacio de 1 hora para poder compartir distintos temas que tienen que ver con el derecho a pensiones dignas y también a cómo estamos dando la pelea en este contexto tan complejo. Agradecemos a todas aquellas personas que se conectaron y que nos mandaron saludos y nos dieron ánimos y que también ojalá que les haya servido. Estamos al servicio de ustedes. Nosotros nos juntamos todos los días martes a las 6 de la tarde. Tenemos nuestras reuniones ahora online, vía Zoom. Así que cualquier necesidad, suban la información a la página de la provincial Bio Bio Concepción. Ahí vamos a colocar los contactos con las reuniones para que el que quiera participar se pueda contactar con nosotros. Así que muy buenas noches, gracias a la Fundación Sol, gracias al presidente Dasmar, gracias a nuestra vocera Betsabe Vidal, dirigente de la Hospital Higuera, y acá Ana María Vidal, dirigente de la Confusan, presente. Saludo a todos y a todas. Muy buenas noches.